Una iglesia en crisis, descubriendo el contexto de Gálatas. La epístola a los Gálatas surge de una situación de intensa urgencia teológica y pastoral. Pablo, el apóstol a los gentiles, había fundado las iglesias en la provincia romana de Gálatas durante sus viajes misioneros. Él había proclamado el mensaje liberador del Evangelio, la salvación por gracia, mediante la fe en Jesucristo solamente. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5. Versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Claro. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una de las epístolas del Nuevo Testamento que tiene un profundo significado teológico. Aquí te dejo un análisis introductorio. Contexto histórico. La epístola a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 48 a 49 después de Cristo. Se dirige a las comunidades cristianas en la región de Gelasche, que se encuentra en el centro de la actual Turquía. Estas comunidades eran una mezcla de judíos y gentiles convertidos al cristianismo. Propósito de la carta. Pablo escribe esta carta para abordar un problema crucial. Algunos miembros de la comunidad estaban siendo influenciados por un grupo de judaizantes, quienes enseñaban que los cristianos gentiles debían seguir las leyes judías, incluyendo la circuncisión, para ser salvos. Pablo se opone fuertemente a esta enseñanza, insistiendo en que la salvación se obtiene únicamente a través de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Temas principales. Justificación por la fe. Pablo subraya que los cristianos son justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Este es uno de los temas centrales de la carta. Libertad en Cristo. Pablo enfatiza que los creyentes son liberados de la esclavitud de la ley y de las restricciones religiosas. El fruto del Espíritu. La carta también describe las características del comportamiento cristiano, conocidas como el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y autocontrol. Estructura de la carta. Saludo y introducción. Capítulo 1, 1 al 5. Pablo se presenta y expresa su asombro por el rápido abandono del Evangelio por parte de los Gálatas. Defensa del Evangelio de Pablo. Capítulo 1, 6 al capítulo 2. 21. Aquí, Pablo defiende su autoridad apostólica y su mensaje del Evangelio. Justificación por la fe, capítulo 3, 1 al capítulo 4, 31. Pablo explica la doctrina de la justificación por la fe utilizando argumentos teológicos y bíblicos. Vida en el Espíritu, capítulo 5, 1 al capítulo 6, 10. Pablo exhorta a los Gálatas a vivir conforme al Espíritu y no a los deseos de la carne. Conclusión y bendición, capítulo 6. 11 al 18. Pablo concluye con advertencias, exhortaciones y una bendición final. Importancia teológica. La epístola a los Gálatas es esencial para comprender la teología de Pablo sobre la salvación, la gracia y la libertad cristiana. Ha tenido una gran influencia en la historia del cristianismo, particularmente en la Reforma Protestante, donde fue una obra clave en las enseñanzas de Martín Lutero sobre la justificación por la fe. Gálatas 1. Presión de grupo. ¿Alguna vez has sido víctima de acoso escolar? A nosotros nos molestaban mucho en la escuela primaria por nuestra etnia. Nos llamaban de todo, nos peleábamos constantemente y nos castigaban por pelearnos. Uno de los principios que nos enseñaron nuestros padres fue a no conformarnos nunca con el pensamiento de otros a menos que estuviese correcto. Mami siempre nos enseñó a ser nosotros mismos, a tener una mente propia y a defender lo que era correcto sin importar las consecuencias. En el versículo 10 de Gálatas 1, el apóstol Pablo se pregunta: entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Nueva Versión Internacional. Cuando estamos bajo presión, nos amoldamos a la sociedad para ganarnos la aprobación de los demás, o nos mantenemos firmes en nuestros principios. El apóstol Pablo tenía algunos problemas con los Gálatas. Les predicaba el Evangelio de Jesucristo.
Sin embargo, un grupo de falsos maestros llamados los judaizantes, estaban yendo a las iglesias que Pablo había establecido y estaban enseñando lo que Pablo ha denominado un evangelio diferente. Debido a la presión de grupo, los gálatas estaban aceptando este evangelio diferente en vez de mantenerse firmes en las enseñanzas que Pablo les había enseñado, las cuales eran de Cristo. Para mantenernos firmes en los principios o enseñanzas correctas, necesitamos identificar lo que es verdad, y entonces podremos identificar lo que es error. Comenzaremos identificando a los judaizantes y sus enseñanzas. Luego, veremos cómo no sucumbir a la presión de grupo para conformarse a las creencias de la mayoría. Hemos aprendido de la historia que la mayoría no siempre tiene la razón, ver Números 13, versículo 25 a Números 14, versículo 10. Por lo tanto, debemos estar seguros de lo que creemos. ¿Quiénes eran los judaizantes? ¿Cuáles eran sus enseñanzas? La palabra judaizante proviene del verbo judaizar, que significa adoptar costumbres, creencias o carácter judíos. Un judaizante era un cristiano que creía que las leyes levíticas del Antiguo Testamento seguían siendo relevantes para todos los cristianos. Eran un grupo de cristianos judíos y no judíos que adoptaban prácticas judías, como la circuncisión y las leyes de Moisés para salvarse. Creían que, además de creer en Jesús, tenían que observar estas prácticas para ser salvos. He aquí algunos detalles sobre los judaizantes. En Gálatas, los judaizantes decían ser cristianos, pero creían que la salvación venía de seguir la ley mosaica. El libro de Hebreos. Los judaizantes argumentaban que los no judíos tenían que convertirse al judaísmo antes de poder recibir el Espíritu Santo. Generado por inteligencia artificial de Google. Para nosotros hoy, las enseñanzas son obviamente falsas. Pero en el tiempo de Pablo, el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. No estaba tan claro para los gálatas como lo está para nosotros hoy. ¿Cómo podemos resistir la presión de grupo para conformarnos a lo que cree la mayoría? Uno de los aspectos más importantes en nuestras vidas es tener un sistema de apoyo de principios y valores que nos ayuden a tomar las decisiones correctas en la vida. Cuando estudiamos la palabra de Dios, aprendemos principios sólidos que provienen de Dios. Estos principios no cambian, y han resistido la prueba del tiempo. Por ejemplo, robar siempre será pecado, no importa si se cometió en el siglo I o en el XXI. No porque la mayoría lo haga y parezca salirse con la suya significa que esté bien hacerlo. Cuando empezamos a transigir con nuestros principios, es cuando empezamos a conformarnos con la presión de grupo. El sistema de valores de nuestra sociedad actual ha cambiado. Lo que hace 50 años estaba mal, hoy es aceptable. Robar, mentir, cometer adulterio, etc., son aceptables hoy en día tanto para cristianos como para no cristianos. De hecho, el adulterio es llamado el pecado cristiano. Qué interesante que Jesús mismo declarara que no debemos cometer adulterio. Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, versículos 27 y 28. ¿Cómo podemos resistir la presión de los demás para conformarnos a lo que hace la mayoría, aunque esté mal? Solo el Espíritu Santo puede darnos el poder para resistir. De hecho, Santiago 4, versículos 7 y 8, afirma que debemos someterse, pues, a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Y en Hechos 1 versículo 8, leemos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Por último, pero no por ello menos importante, hay varios textos bíblicos que nos ayudarán a mantenernos firmes en medio de la presión para conformarnos. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1, versículo 9. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, versículo 31. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad, no se debe a favores o dones especiales de la providencia.
Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y a la humanidad, la educación, hombres leales y honrados, página 54. Una iglesia en crisis. Una iglesia en crisis. Descubriendo el contexto de Gálatas. La epístola a los Gálatas surge de una situación de intensa urgencia teológica y pastoral. Pablo, el apóstol a los gentiles, había fundado las iglesias en la provincia romana de Gálatas durante sus viajes misioneros. Él había proclamado el mensaje liberador del Evangelio, la salvación por gracia, mediante la fe en Jesucristo solamente, aparte de las obras de la ley. Los creyentes gálatas habían recibido el Evangelio con alegría y habían experimentado el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, un grupo de cristianos judíos, conocidos como judaizantes, se había infiltrado en las iglesias de Gálatas, difundiendo una peligrosa herejía. Estos falsos maestros insistían en que los conversos gentiles al cristianismo debían ser circuncidados y observar la ley mosaica para ser verdaderamente salvos y estar bien con Dios. Argumentaban que la fe en Cristo era insuficiente para la salvación. Tenía que ser complementada por la adhesión a los requisitos ceremoniales y rituales del judaísmo. Esta enseñanza atacaba el corazón mismo del Evangelio, socavando su verdad central, la justificación solo por fe. El mensaje de los judaizantes había ganado terreno entre los cristianos gálatas, creando confusión y división dentro de las iglesias. Pablo, profundamente preocupado por su bienestar espiritual, escribió esta carta como una defensa apasionada del verdadero Evangelio y una severa reprimenda a la susceptibilidad de los gálatas a esta falsa enseñanza. Su carta se caracteriza por su lenguaje fuerte, argumentos lógicos y súplicas sinceras, todo con el objetivo de corregir el error, defender la verdad y restaurar a los gálatas a la simplicidad y la libertad del Evangelio. El corazón del asunto. La justificación solo por fe. En el centro mismo de la carta de Pablo a los Gálatas se encuentra la doctrina de la justificación por fe, una piedra angular de la fe cristiana. La justificación se refiere al acto de Dios de declarar justo a un pecador a su vista, no basado en ningún mérito propio, sino únicamente en la base de su fe en Jesucristo. Pablo refuta con vehemencia la insistencia de los judaizantes en la circuncisión y el cumplimiento de la ley como necesarios para la salvación, afirmando que estos rituales externos no tienen poder para limpiarnos del pecado o hacernos aceptables a Dios. La verdadera justicia, argumenta Pablo, no se logra mediante el esfuerzo humano o la observancia religiosa, sino que se recibe como un regalo gratuito de Dios mediante la fe en Jesucristo. Cristo, por su vida perfecta, su muerte sacrificial en la cruz y su gloriosa resurrección, ha satisfecho plenamente las demandas de la ley justa de Dios y ha expiado los pecados de la humanidad. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, su justicia se acredita a nuestra cuenta y somos declarados justos a los ojos de Dios. Ecos de libertad, explorando temas clave en Gálatas. El plano de una carta, descifrando la estructura de Gálatas. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita.